Grabación se inicia. Perfecto. Buenos días a todos. Bueno, hoy comenzaremos con una defensa de tesis doctoral del ingeniero agrónomo Bruno Marcucci. El tema de la tesis es evaluación del parasitoide nativo Goniosus legneri. Es una himenóptera. Este es el colobrero, justamente que encabezado por Eduardo Peliboni, que ya nos ha comunicado que alrededor de las 11 de la mañana aproximadamente van a estar en De nuevo, el tema de tesis es evaluación del parasitoide nativo Goniosus legneri, una himenóptera Betilidae, para el control biológico aumentativo de la polilla de vid Lobesia botrana, que es una Lepidoptera tortricidae. La directora aquí presente es la doctora María Gabriela Luna, la codirectora, la doctora María Liliana Sichón, y asesora académica, la doctora Cecilia Margarilla, también presente. El jurado evaluador está compuesto por el doctor Daniel Alejandro Aquino, presente, licenciado en Biología, Orientación Zoología de la Universidad Nacional de La Plata, doctor en Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de La Plata e investigador adjunto de CONICET. El doctor Diego Sauca, también presente, que es bioquímico de la Universidad de Buenos Aires, doctor de la misma universidad en el área de investigación en microbiología. Es director del Laboratorio de Insumos Bacterianos del Instituto de Microbiología y Zoología Agrícola de INTA, siendo investigador de INTA también, y docente de la Cátedra de Microbiología de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA. También investigador independiente de CONICET. Y el doctor Alejandro Lucía, que tiene presencia en forma virtual, es ingeniero forestal de la Universidad Nacional de La Plata, es máster en control de plagas y su impacto ambiental de la UNSAM, y doctor en Ciencia y Tecnología, mención Química, doctorado en Química de la UNSAM. Es investigador independiente de CONICET. Bien, podemos dar inicio a la sesión. Gracias. Gracias a vos. Bueno. ¿Escuchan bien porque están en sesión Zoom? Alejandro. Hola Alejandro, ¿me escuchas bien? Escucho perfecto, perdón. Gracias. Bueno, bienvenidos a mi defensa de tesis doctoral, como bien decía, titulada Evaluación del parasitoide nativo Goniosus legneri, Hymenoptera betilidae, para el control biológico aumentativo de la polilla de la vid en Lepidoptera tortricidae en viñedos de Mendoza. La tesis dirigida por Gabriela Luna y codirigida por Liliana Sichón. Se realizó en la Estación Experimental de INTA Mendoza como lugar de trabajo y a su vez fue cofinanciada por una beca INTA-CONICET, por eso los logos ahí abajo. A la derecha pueden observar la avispa parasitoide, Goniosus, junto a una larva de Lobesia botrana y sus posturas que yacen ahí debajo. Primero les voy a comentar cómo es la organización de esta presentación. Arrancamos por el planteamiento, digamos, del problema, los antecedentes y cuáles son las hipótesis formuladas y los objetivos. Luego, en primer lugar, vamos a hablar de la determinación de la presencia de Goniosus legneri en la provincia, una evaluación de cuál fue su potencial al activarse sobre la polilla de la vid, para luego pasar a lo que son las capacidades que tiene este parasitoide para encontrar a este hospedero nuevo y qué preferencia posee sobre distintos hospedantes. Finalmente, se hizo una evaluación en semicampo para ver cuál es el nivel de eficacia. Y concluimos con las conclusiones. Entonces vamos al primer punto. Para ponerlos en contexto, en la provincia de Mendoza, la agricultura tiene lugar en oasis irrigados, teniendo tres oasis principales, que son el oasis norte, centro y sur, que abarcan cerca de 300.000 hectáreas, y de estos la mitad, casi 150.000 hectáreas, están cultivadas con viñedos, siendo esta la principal actividad agrícola en la provincia. Estos oasis, debido a las características climáticas de Mendoza, donde hay escasas precipitaciones y porque se encuentran aislados por vegetación de monte, tenían muy buenas características sanitarias, con muy pocos problemas de plagas, y de hecho las aplicaciones
que se realizaban eran principalmente de caldo bordelés y azufre, que son compuestos minerales que se utilizan para el tratamiento de enfermedades fúngicas. Sin embargo, cerca de principios del siglo, de este siglo, aparece la cochinilla harinosa y se empiezan a usar los primeros insecticidas, que eran únicamente 3, con principios fosforados, y todo cambia con la aparición de la polilla de la vid. La polilla de la vid es de origen mediterráneo, en toda la cuenca del Mediterráneo, incluido en el norte de África. Se cree que es originaria de centro de Italia y se encuentra también en países de Asia. Su primer reporte fuera de su región de origen es en Chile, en el año 2008. De allí, la polilla también se encontraba en California en ese mismo año, pero de Chile cruza a través de la cordillera y es encontrada en la provincia de Mendoza, en Cruz de Piedra, Maipú, en el año 2010. En California es declarada erradicada en el año 2016 debido a acciones conjuntas entre instituciones y organismos públicos y privados. Rápidamente pueden declarar esta plaga erradicada, pero sigue siendo una problemática hasta la actualidad en Chile y Argentina, siendo la principal plaga insectil de los viñedos. Debido a la aparición de esta plaga, que es declarada una plaga cuarentenaria presente en Mendoza y San Juan, surge el Programa Nacional de Prevención y Erradicación de la Obesidad Botrana, que entre las medidas principales que implementa es una red de trampeo en todo el país para detectar la presencia de esta plaga en cualquier lugar del país y tomar acciones en caso de que aparezca. Y particularmente en Mendoza hay más de 3.000 trampas que monitorean con feromona, es decir, la sustancia que utiliza la hembra para comunicarse con el macho. Por ende, estas trampas capturan machos para hacer un seguimiento de las poblaciones y en un principio trampa donde se detectaban caídas se tomaban medidas debido a las características cuarentenarias de esta plaga. Este programa es implementado por SENASA y ISCAMEN y también llevó a muchas actividades de capacitación e infusión, ya que los agricultores no estaban acostumbrados a manejar plagas insectiles, sino que aplicar únicamente fungicidas, por lo cual ha sido una larga tarea de capacitación del sector. Asimismo, surgieron varias líneas de investigación y desarrollo, como la presente tesis, y acá pueden ver a la derecha lo que es un mapa del oasis norte de la provincia de Mendoza, con todas las trampas. Como ven, está cubierta toda la provincia con capturas, y las regiones moradas y rojizas es en donde mayor número de caídas tenemos. Bueno, esta plaga cuarentenaria, cuando es detectada en otras provincias, como decía, hay un plan de contingencia para rápidamente controlarla, y en el año 2017 fue encontrada en Salta y en Entre Ríos, en cultivo de vid, en ambas provincias. Y en Entre Ríos, asimismo, después se encontró atacando arándanos, siendo las únicas 2 especies reportadas como hospederas de esta plaga en Argentina. Rápidamente, en el año 2019, es declarada erradicada en estos sitios, pero más recientemente, en el 2022, fue reportada en Neuquén, que también fue erradicada y no han habido nuevas detecciones hasta hoy en día. Entonces, únicamente se encuentra presente en Mendoza y San Juan, y ven la importancia de controlar esta plaga, ya que aparezca en otras regiones puede ser una gran problemática debido a los costos de control y de control. Hablando de la polilla de la vid, la Obesidad botrana es un lepidóptero tortícide que cumple varias generaciones al año, es decir, es multivoltívoro. En la provincia de Mendoza está reportada de cumplir 3 a 4 generaciones anuales, y esta polilla tiene la característica de que se alimenta exclusivamente del órgano reproductivo, es decir, que coloca sus posturas sobre los racimos del viñedo. La uva se da en racimos que poseen varias flores, y en la primera generación ataca las flores justamente, para luego dar lugar a una segunda generación que ataca lo que son bayas verdes, seguido después de una tercera, cuarta generación que ataca las bayas en cambio de coloración, que es envero y maduración. Luego, las larvas de último estadio, del estadio 5, porque pasa por 5 estadios para completar su desarrollo, van abajo de la corteza para pupar y pasar todo el invierno como una pupa diapausante, y luego al ciclo siguiente dar inicio a la primera, segunda y tercera generación. Es una especie polífaga
pero como les decía, en Argentina únicamente se ha encontrado atacando vid y arándano, y en la provincia de Mendoza solamente vid. Y tiene un hábito barrenador, por lo que excava galerías dentro de las vallas. Acá pueden ver un poco el daño. Donde en el momento de floración ocasiona estos nidos característicos que llamamos glomérulos, que son varias flores unidas por seda, de las cuales dentro se va alimentando. Una misma larva puede formar varios nidos en el mismo racimo y no ocasiona normalmente pérdidas en producción, pero cuando el ataque es severo, consume la totalidad de las flores en ciertos sectores del racimo, originando lo que se llama corrimiento, es decir, zonas del racimo donde directamente no tenemos bayas. Luego, en el momento de valla verde, lo que hace la larva es hacer perforaciones y galerías dentro de las vallas y consumirlas internamente, produciendo pérdidas directas, ya que la valla se deshidrata y se pierde en su totalidad. Es allí donde se ven esos característicos orificios circulares característicos de la presencia de esta plaga. Pero el mayor problema lo tenemos en el momento de maduración, ya que las bayas con contenido azucarino son susceptibles a la podredumbre causada por botrytis, la podredumbre gris, y la obesidad tiene la particularidad de poder portar las poras de esta podredumbre en su cutícula y contaminar con botrytis los racimos. Se estima inclusive que el daño causado por podredumbre duplica a veces el daño causado por la polilla, y asimismo ocasiona podredumbres por hongos como Aspergillus niger, que aumentan los niveles de toxinas, de otra toxina. Y se ha visto que en viñedos donde no se realiza un control de esta polilla, los niveles de estas toxinas aumentan hasta en un 60%, que es una toxina nefrotóxica. Por eso es importante manejar esta plaga para obtener un alimento inocuo. Bueno, con la aparición de esta nueva plaga en la provincia, en Mendoza y San Juan, se tomaron una serie de medidas. Inicialmente el SENASA registró autorizó 16 principios activos que abarcaban todo tipo de moléculas, órganos fosforados, carbamatos, reguladores de crecimiento. Era un registro amplio para manejar y contener rápidamente la plaga. Hoy en día tenemos únicamente 7 principios activos registrados y más que nada productos banda verde, reguladores de crecimiento y feromonas de confusión sexual. El control químico es la principal herramienta de control que tenemos hoy en día para el manejo de esta plaga. Y tenemos asimismo la técnica de confusión sexual, que consiste en el empleo de estos dispensers que pueden ver a la derecha de la presentación, como es ese alambre y esas dos cápsulas. Esos dispensers de feromonas lo que hacen es colocarse en el cultivo en alrededor de 350 unidades por hectárea y generan una nube de feromonas que evita que el macho encuentre a la hembra, ya que la sustancia es la que utiliza para encontrarse y copular, evitando la descendencia. Con esta técnica se lograron cubrir hasta 70.000 hectáreas en algunos de los años de control, siendo una superficie que es casi la mitad de la superficie cultivada con vid. Entonces, grandes esfuerzos económicos se han realizado para establecer áreas con confusión sexual. Asimismo, el control cultural son medidas que ya venían realizando los agricultores para el manejo de enfermedades fúngicas, como la creación de la zona de racimos, pero complementando con una cosecha completa de los racimos para no dejar remanentes de la plaga de viñedo. Luego un control legal, que son las medidas como el programa que les mencionaba y las acciones que se toman cuando es detectada una plaga en otra provincia. Y restricciones al movimiento de uva. Y en la provincia de Mendoza también contamos con barreras sanitarias que controlan el ingreso y el egreso de frutas, pero en particular uvas, para que la polilla no salga de la provincia. Y por último lugar tenemos el control biológico, que es la herramienta a la que menos atención se le ha prestado para el manejo de esta plaga, y por ello es también abordada en esta tesis. Volviendo al control químico, que es la principal herramienta con la que encontramos hoy en día, en el año 2017, que es el mismo año donde comencé a trabajar en esta tesis doctoral, más de 100.000 hectáreas fueron tratadas con esta técnica. Para que se den una idea, es un tercio de la superficie cultivada en oasis en la provincia de Mendoza.
Y el problema es que la efectividad de esta técnica hasta hoy en día no ha sido comprobada. Y estos insecticidas generan diversas problemáticas, como son desequilibrios ecológicos y afectación de la fauna benéfica, como son enemigos naturales, polinizadores, aves y otros organismos que también son importantes en los agroecosistemas vitícolas. Estos productos, asimismo, afectan a mamíferos, incluidos nosotros, entonces pueden ser una problemática también para el agricultor y la gente que vive en el campo, ya que es una actividad que demanda mucha mano de obra intensiva y que su presencia es constante en el cultivo. Entonces, las aplicaciones de insecticidas complican el manejo. Y también pueden traer problemas de residuos, ya que se ha detectado que ciertos insecticidas se transmiten inclusive al vino que exportamos. Bueno, volviendo al control biológico, la polilla de la vid, a pesar de ser una plaga de reciente introducción en la provincia, ya posee un complejo de especies de parasitoides. Entiéndase por parasitoides aquellos insectos cuyo adulto es de vida libre, es decir, se alimenta de néctar, de flores o inclusive de otros insectos, pero cuya descendencia tiene que transcurrir toda su vida en un único individuo. Entonces, se ha encontrado que hay parasitoides que atacan el estado de huevo de la polilla de la vid, como tricograma, estado de larva, como inemónide, eulófide y betílide, y dentro de betílide tenemos Agoniosus leñeri, y al estado de pupa, como algunos calcídeos, como conura y Brachymeria panamensis, y también inemónide. Entonces, pues tenemos un complejo de especies que están controlando actualmente, o no controlando, sino afectando a las poblaciones de la polilla de la vid. Y acá encontramos en el momento de larvas a Agoniosus leñeri. Agoniosus leñeri es un ectoparasitoide, es decir, que coloca sus posturas por encima o por fuera de la larva. Es ideobionte, lo que quiere decir que paraliza a su hospedero y detiene su desarrollo para que sus posturas se puedan desarrollar por fuera y que éste no mude. Es a su vez polífago, ya que está reportado de atacar diversas especies de lepidópteros en distintas familias de mariposas, y es gregario. Quiere decir que coloca varias posturas juntas, pudiendo colocar hasta 35 posturas dependiendo del tamaño de su hospedero. Este parasitoide, como pueden ver, el ciclo arranca allá arriba con huevo, luego pasa por 3 estadios larvales. Esas larvas consumen totalmente a su hospedero, se desprenden y tejen un capullo donde van a pasar los estados de prepupa, pupa, para luego emerger los adultos, que ellos mismos van a copular, de esa misma camada van a copular entre ellos. Una característica importante que posee este parasitoide es que realiza cuidado parental, y es una característica que comparte con otros betílidos, es decir, de la misma familia de agavicas. Permanece con su progenie o en las inmediaciones hasta el momento en que sus larvas se desprenden. Y otra característica muy importante para el control de plagas como la polilla de la vid es que su cuerpo está adaptado a meterse en galerías o lugares, en cavidades, lugares cerrados. Bueno, el uso de este parasitoide no es nuevo, por eso también fue una opción interesante, ya que es hallado en el 76 por Lechner y Silveira, porque ellos estaban buscando un enemigo natural de Amyloid tracitela para el manejo en cultivos también, en California, Estados Unidos. Encuentran agoniosos en distintas especies nativas, autóctonas acá de Argentina y otras cultivadas, y es llevado en el año 79 a Estados Unidos para el manejo de esta plaga, obteniendo un relativo éxito junto con otros enemigos naturales que también introdujeron este cultivo. Y de Estados Unidos comienza una cría comercial de este parasitoide y es llevado a otros países del mundo. Es llevado a Israel para el manejo de Pomelois ceratoniae, para el manejo en el mismo cultivo, en almendros, y también es llevado a Egipto para el manejo de una plaga en algodón, pero termina resultando útil para el control de Palpita vitrialis, que ataca brotes de olivo. Luego llega de manera no intencional a Irán, donde afecta el Pomelois ceratoniae, esta plaga que ataca cultivos de granada. Su historia en Argentina comienza en el año 98, donde se realizan los primeros estudios para el manejo de Carbocaxa, Psidia momonella, en cultivos de Nueva York. Asimismo, en el año 2004,
es encontrado en Alto Valle para el manejo también de Carpocatza, ya sea en cultivos de nogal, pera o manzana. Y es en ese lugar donde se desarrolla la cría masiva y se hacen diversos estudios para su implementación en un control biológico aumentativo, es decir, incrementando las cantidades del medio natural naturalmente presente en la provincia. Se menciona luego su presencia por primera vez y asociación con la polilla de la vid en el año 2014, y en el año 2017 son realizadas las primeras pruebas sobre la polilla en Mendoza. Bueno, como les decía, esto es una nueva asociación porque es una asociación entre un parasitoide y un hospedero que previamente no han coevolucionado juntos. Esto puede tener una ventaja, ya que el hospedero, los Obesiotrana, pueden haber desarrollado los mecanismos defensivos para contrarrestar el efecto de este parasitoide. Entonces nos preguntamos si esta nueva asociación puede ser más ventajosa que una vieja asociación. De allí surge la hipótesis general de que Boniosus lanieri, el parasitoide nativo, muestra cualidades o atributos biológicos como para ser considerado un agente de control biológico aumentativo de la polilla de la vid. Se desprenden entonces las siguientes predicciones, que es que Boniosus lanieri está presente en la península de Mendoza controlando la polilla de la vid, que sus parámetros poblacionales son positivos cuando se cría y desarrolla sobre la polilla de la vid, y que muestra una preferencia y es capaz de detectar y preferir a este hospedero en un miedo cuando la polilla se encuentra atacando racimos. Asimismo, que es capaz de reducir las poblaciones de este lepidopteroplaga en la provincia. El objetivo de esta tesis es encontrar una herramienta alternativa o complementaria a los insecticidas, que es la principal herramienta, para un manejo de bajo impacto ambiental en los viñedos de Mendoza y recuperar ese estatus sanitario que poseía previamente a la llegada de esta plaga. Entonces, lo primero que queríamos ver es si estaba naturalmente en la provincia de Mendoza, como les decía, evaluar su potencial para desarrollarse sobre la Obesiotrana en condiciones de laboratorio, ver qué pistas utiliza o qué fuente de estímulos utiliza para localizar a la polilla de la vid, la Obesiotrana, y determinar su preferencia sobre este hospedero, y finalmente ver si en una liberación aumentativa es capaz de reducir poblaciones plaga. Bueno, volviendo a la organización general, pasamos al primer punto, el segundo acá, que es la determinación de la presencia de Boniosus en la provincia. Para ello se realizó un muestreo en dos de los oasis, el oasis norte y el oasis centro, en dos especies cultivadas, como es vid y nogal, y en una alcivestrada, como es el espinillo, Vachellia cave. Se realizó el muestreo en 7 puntos distintos de la provincia, y de este muestreo surgió que la polilla de la vid estaba siendo parasitada por Boniosus lanieri, ya que se encontraba Boniosus al norte, en Catamarca, y al sur, en Alto Valle. Era probable que se encontrara en la provincia, pero lo bueno es que sí, naturalmente estaba afectando a las poblaciones, siendo el único parasitoide larval encontrado en estos muestreos realizados para esta tesis. Tomeloi ceratoniae también estaba siendo parasitada por Boniosus lanieri en hilo y nogal, y asimismo encontramos que estaba atacando así a Monmonella y nogal. Allí pueden ver los característicos capullos blancos, que a veces son el único signo de la presencia de este parasitoide, que fue un signo encontrado en el oasis centro, pero no pudimos constatar la presencia del parasitoide en sí. En el caso del nogal, encontramos que la mayor cantidad de individuos estaba en un árbol abandonado donde no se realizaban aplicaciones de insecticidas, y para el caso de la vid estaba atacando sobre todo a la tercera generación, ya que se encontró en los meses de enero, febrero y marzo. Pasando a la siguiente parte, que es ver cuál es el potencial reproductivo de Boniosus lanieri sobre la polilla de la vid, utilizamos la metodología de tablas de vida horizontal, que para realizarla, en el caso de un parasitoide, se hace en 2 etapas, en lo que es supervivencia, tiempo de desarrollo de los inmaduros, y lo que es fertilidad y longevidad de los adultos.
Para ver la supervivencia y tiempo de desarrollo de los maduros, lo que se hizo fue un seguimiento de camadas de huevos, que entiéndase por camada aquellos grupos de huevos que se encuentran sobre el mismo hospedero, y se observó si esos huevos pasaban a los estados de larva, prepupa, realizando un seguimiento diario y viendo cuántos se morían. Entonces, vimos cuántos pasaban a larva, a prepupa, pupa y finalmente a adultos para determinar la proporción sexual de cuántas hembras y machos poseía esa camada. Luego, en fertilidad y longevidad de adultos, se hizo un seguimiento de las hembras, no de las camadas, y se realizó con dos tratamientos distintos. Uno de oviposición continua, donde se le ofreció un nuevo hospedero cuando se observaba oviposición de la hembra, y otro de cuidado parental, donde la hembra permanecía con su descendencia hasta que ésta comenzaba a tejer el capullo, siendo este el comportamiento natural del parasitoide. Y esto se hacía hasta que la hembra moría. Como primeros resultados, pudimos observar algunas características del comportamiento, una no reportada para la especie, como es el comportamiento de arrastre del hospedero, pero sí para la familia, Petili. Corroboramos el comportamiento de cuidado parental, donde permanecía la hembra en las inmediaciones o encima de la larva, viendo que nadie atacara a su descendencia. Y el de host-feeding, que es cuando el parasitoide se alimenta de su hospedero. Como podemos ver en la figura de arriba a la izquierda, manchas necróticas, producto de esta alimentación, y abajo de esta figura, deyecciones del color de la hemolinfa del hospedero, lo que corrobora este comportamiento de alimentación. Respecto a los tiempos de desarrollo, vimos que de huevo adulto demoraban 15 días en desarrollarse, que es un tiempo similar al observado sobre otros hospederos. Y lo que sí nos llamó la atención fue la baja supervivencia obtenida, ya que de huevo adulto la supervivencia era de alrededor del 25%, siendo este valor inferior al reportado sobre otros hospederos, que es que es mayor al 85%. Observando otros parámetros biológicos, obtuvimos una proporción sexual también donde cerca de la mitad eran hembras y la mitad machos en la descendencia, cuando nuestra proporción sexual es basada en hembras, donde deberían haber 9 hembras y un macho, es decir, una producción cercana a 0,9. Asimismo, vimos que en el tratamiento de oviposición continua podía parasitar un gran número de hospederos, el mayor valor reportado, lo cual es un buen dato, pero cuando se respetaba el cuidado parental, este número descendía a casi un tercio. Y también otro dato que observamos diferencial entre los dos tratamientos fue el tamaño de la cama, siendo en promedio 3,8 huevos por larva para el tratamiento de oviposición continua y 7,3 huevos por larva para el de cuidado parental. Y cuando vemos RxUM, que es la tasa intrínseca de incremento, para tener una idea, un parámetro que resume todo el potencial reproductivo de esta especie, obtuvimos valores de 0,09 y 0,05, un valor más bajo para el tratamiento de cuidado parental. Y estos valores, ambos, son más bajos que esta tasa intrínseca de incremento de la polilla de la vid. Lo que nos habla de que posiblemente en condiciones naturales, donde esta parasitoide incremente sus poblaciones únicamente sobre esta polilla, no logre aumentar sus poblaciones lo suficiente como para controlar a la polilla. Y todo esto debido, como les decía, a la baja supervivencia obtenida. Cuando observamos otros parámetros poblacionales, como la tasa neta de incremento, R sub 0, que es el número promedio de hembras que puede producir una hembra, vemos que para el tratamiento de oviposición continua tenemos 22 hembras producidas por hembra, y es casi el doble que el para tratamiento de cuidado parental. Y cuando lo comparamos con otras especies de peras ensayadas a esta misma temperatura, vemos que para las otras especies este valor es muy superior, siendo 115 hasta 160 hembras producidas por hembra. Y observando nuevamente la tasa intrínseca de incremento, vemos que el valor es también inferior al reportado para otras especies. Luego, analizando el perfil de las curvas de fecundidad realizada, que es cuántas huevos o posturas diarias a lo largo de su vida van oviponiendo las hembras,
vemos un comportamiento muy distinto para cada uno de los tratamientos, siendo en el tratamiento de oviposición continua un alto número de posturas al inicio de la vida de la hembra, para luego rápidamente declinar. En cambio, cuando se respeta la fisiología del parasitoide, que es el cuidado parental, observamos posturas más estables y sostenidas a lo largo del tiempo, que sería algo más parecido a lo que ocurre en la naturaleza con este parasitoide. Habiendo visto el potencial reproductivo, pasamos a la siguiente etapa, que es ver cómo este parasitoide es capaz de encontrar a la polilla de la vid y qué preferencia posee por los distintos hospederos. Vamos un poquito abajo. Un parasitoide, para encontrar a su hospedero, se utilizan numerosas pistas, como pueden ser patrones visuales, vibraciones producidas por el mismo hospedero o inclusive sonidos que emite este hospedero. Pero otros compuestos muy importantes que utilizan y explotan los parasitoides para hallar a su presa o hospedero son los volátiles emitidos, y son volátiles emitidos por el hospedero o volátiles emitidos por las heces, volátiles emitidos por la seda, por la saliva, por secreciones alimenticias e inclusive volátiles emitidos por la planta, que son volátiles inducidos cuando el hospedero la está dañando. Entonces, lo que nosotros realizamos fue una prueba de doble elección, mediante la cual se empleó un dispositivo que es TF2 con una perforación que permitía el ingreso del parasitoide, pero no permitía la salida de las larvas de lepidópteros, respetando un poco el hábito de la avispa, que es buscar en cavidades, ¿no? Entonces se ofrecían dos hospederos en simultáneo y se daba a elegir entre estas tres opciones, como son Carpocatza, que es Sidia pomonella, la polilla de las frutas secas, Florentia puntella, que es un hospedero de cría alternativo, de Goniosus, y la polilla de la vid, Loesia botrana. Lo que observamos de estas pruebas de preferencia fue que es indistinto en su preferencia por Carpocatza y por Loesia botrana, viendo que más o menos la mitad de las hembras elegía una o la otra. Pero sí vimos una respuesta significativa, donde más del 80% de las hembras elegía a la polilla de la fruta seca por sobre Loesia botrana y por sobre Carpocatza. Luego, para evaluar la respuesta a estos volátiles que les mencioné más adelante, lo que utilizamos fue un olfatómetro ENI, que consiste en una bomba que impulsa aire a través de carbón para filtrarlo, luego agua para humedecerlo, y este aire luego pasa o por un estímulo o por un control, que en este caso era aire limpio y filtrado. El estímulo es el que emitiría, digamos, los volátiles y serían arrastrados por el aire y podrían ser detectados por el insecto que se ingresaba en el extremo izquierdo. Luego se medía el tiempo de residencia en cada uno de los brazos de la I para ver cuál preferencia tenía, siendo una mayor preferencia cuando mayor tiempo permanecía en el brazo respectivo. Como estímulo se le ofreció un racimo dañado por la polilla de la vid con presencia de heces y seda. Y luego los distintos componentes, como pueden ser las larvas solas alimentadas de ese racimo, las heces solas producidas por la alimentación de ese racimo, y ese racimo dañado con los restos de seda y saliva. Y ese estímulo se ofreció en cada una, ese racimo pertenecía a cada uno de los distintos estados fenológicos en donde se desarrolla la polilla de la vid, como es floración, talla verde, maduración y enverde. Y acá podemos ver los resultados de los ensayos de olfatometría. A la izquierda tenemos el control, aire limpio en gris, y a la derecha tenemos lo que es los estímulos en verde claro. Y como observamos, tanto en floración como en bayas maduras, no hubo una respuesta significativa, ya que los tiempos de residencia eran similares en ambos brazos. Pero para el estado de baya verde, sí obtuvimos una respuesta significativa en lo que es racimos dañados con heces y larvas, y también cuando probamos esos racimos dañados solos. Lo que quiere decir que el parasitoide estaba orientando, digamos, por estímulos o volátiles producidos por estos racimos dañados. Y esto únicamente en el estado de baya verde.
Finalmente, pasamos a la parte de evaluación del nivel de control de la polilla en condiciones semicampo. Bueno, para que tengan una idea, una liberación aumentativa es cuando se libera el parasitoide en grandes cantidades o en menores cantidades cuando es inoculativa. Y para ello, el parasitoide tiene que ser criado en forma masiva, y esa técnica está desarrollada en el Alto Valle, ya que en el Semubio hay una cría masiva de este parasitoide, que es el Centro de Multiplicación de Biocontroladores en Alto Valle. Allí se utilizan dosis de 2.500 individuos por hectárea, donde se controla a la polilla Astapocaxa, Asidia pomonella, y es en donde se ha desarrollado también el dispositivo de liberación, como ven, ha ido evolucionando hasta ese vaso negro de plástico realizado con plástico reciclado de envases de fitosanitarios en principio. Para hacer este ensayo lo que utilizamos fueron jaulas de inclusión, que son jaulas de tela que envuelven una parte de la planta o la planta entera, dependiendo del caso, o varias plantas inclusive. Y la ventaja de estas jaulas es que nosotros podemos regular las densidades tanto del parasitoide como del hospedador, la polilla de la vida. Usamos una densidad de 1 a 1, es decir, se liberaba un parasitoide por cada polilla, larva de la polilla liberada. Y acá pueden ver la jaula que utilizamos en el viñedo, que era una jaula que envolvía un pámpano, es decir, un brote de vid que contenía 2 racimos. Y dentro de ese pámpano se hacía la infestación con la liberación de 6 larvas de la Bacillotrana en el tercer estadio larval. Esto para permitir que la larva se desarrolle y genere, digamos, el daño característico que ocasiona en campo. Y se esperaba hasta el momento en que pasaba al último estadio larval para liberar el parasitoide, ya que es en el momento donde este es capaz de parasitar a la polilla de la vida. Luego, en algunas de las jaulas, se liberaban 6 hembras de Gonesus leñeri, hembras adultas, como les decía, en una dosis de 1 a 1. Y se dejaban jaulas donde no se liberaba ningún adulto. Se realizaron 20 repeticiones en cada una, 20 repeticiones de tanto del tratamiento como de este control. Y esto se realizó en 3 liberaciones por temporada, correspondientes con la primera, segunda y tercera generación de la plaga. Y asimismo se realizó en 3 temporadas consecutivas del año 2018 al 2019. Estos pámpanos luego eran retirados completos, se cortaban en su totalidad y se veía el número de glomérulos y uvas dañadas. También se midió el número de pupas y larvas de la polilla de la vid, y también se determinó cuántas de estas estaban parasitadas o atacadas por el parasitoide. Asimismo, se vio la presencia de adultos si había un recupero. Lo que pudimos observar fue en una de las temporadas, acá tenemos en el eje de las Y el número de larvas y pupas, y en el eje de las X cada una de las generaciones, y en gris claro el control, y en gris oscuro donde se liberaba el parasitoide. Y observamos que en la segunda generación hubo una disminución significativa de casi el 50% de la población de la polilla de la vid, siendo un dato muy alentador cuando se habla de un controlador biológico de estas características. Y como ven en las figuras al lado del gráfico, se encontraba inclusive al parasitoide realizando el comportamiento de cuidado parental, es decir, junto a la larva parasitada, dentro de las larvas. Y se podía observar el daño de las larvas atacadas que no estaban parasitadas, como ven ahí con restos de manchas necróticas producidas por la alimentación de este parasitoide. Pero cuando observamos el daño producido, vimos que el daño no era afectado cuando se liberaba el parasitoide. Y esto pensamos que es debido a que atacaba el último estadio larval cuando ya había producido la mayor parte del daño. Bueno, y finalmente, para concluir, vamos a lo que son las conclusiones y aportes de esta tesis. Primero, determinamos que Gonesus leñeri, el parasitoide, se encuentra naturalmente en la provincia de Mendoza, lo cual es un paso importante para empezar a trabajar con un animal natural, más si lo vamos a aumentar y liberar en grandes cantidades. También que se encuentra atacando a la polilla de la vid es sumamente importante, ya que naturalmente se encuentra regulando
viviendo a expensas de este Lepidoptera en viñedos. Asimismo, vimos que poseía una baja supervivencia, pero una tasa intrínseca de incremento mayor a 0. Esto quiere decir que el parasitoide puede replicarse a expensas de este hospedero y aumentar sus poblaciones. Pero estas bajas tasas intrínsecas de incremento descartarían a Alugoniosus leñeri, a la polilla de la vid, perdón, Lobesia botrana, como un hospedero válido para realizar crías masivas del parasitoide. Y es así porque Alugoniosus leñeri actualmente es criado sobre otros hospederos alternativos que dan una mayor producción de individuos. Entonces, esto no sería una limitante para un control biológico aumentativo. Luego vimos que es indistinto en su elección entre Lobesia y Carbocaps, lo que es alentador, ya que hoy en día es utilizado para el control de Carbocaps. Entonces es posible que prefiera también a Lobesia cuando se libera en un viñedo. Y asimismo es capaz de localizar a Lobesia botrana en el estado de valla verde por estímulos comprobados en un olfatómetro, y asimismo porque era encontrado en semicampo dentro de las vallas verdes junto al hospedero. Y coincidentemente, este es el estado donde se observó una disminución en la población de la polilla de la vid en los ensayos en semicampo. Asimismo, no pudimos corroborar en las condiciones ensayadas que había una disminución en la primera y segunda generación de la plaga, es decir, el estado de floración y de vallas de maduración, en el ensayo de semicampo. Entonces, volviendo a la hipótesis general de si el parasitoide Alugoniosus leñeri presenta atributos biológicos para ser considerado un agente representativo de la polilla de la vid, vemos que se comprueba parcialmente, ya que algunos atributos fueron positivos y otros no, y probablemente sean necesarios otros estudios para corroborar esta hipótesis. Finalmente, quería enumerar los aportes realizados por esta tesis, que son descripciones más detalladas del individuo, lo cual facilita su identificación en un futuro. El registro de esta nueva asociación entre la polilla de la vid y Alugoniosus leñeri. Información original, digamos, de sus parámetros al criarse sobre este nuevo hospedero. Asimismo, el diseño de un dispositivo que puede funcionar también para ensayos de elección con otros parasitoides con hábitos similares, como son otros petilios, y las primeras evidencias de respuesta a estímulos, a volátiles producidos por estímulos, donde este parasitoide pudo hallar a la polilla de la vid en el estado de valla verde, y conocimientos sobre en qué estado podría ser conveniente la liberación del parasitoide, ya que la disminución se encontró en segunda generación en el estado de valla verde. Muchas gracias por su atención, sería todo. Y quería terminar con los agradecimientos. En primer lugar, a las instituciones que permitieron el desarrollo de esta tesis, que fueron el CONICET y el INTA, que financiaron la beca con la cual la pude realizar. Al sector de Plagas Agrícolas Ambientes, a todas las personas con las que allí pude trabajar y desarrollar, digamos, mis estudios. A Gabriela Luna, mi directora, que la verdad me acompañó, ayudó en todas las... fue muy meticulosa, ayudándome, tomándose un gran tiempo para poder ver todo y dejar el manuscrito en las mejores condiciones. A Liliana Sichón y Silvina Garrido, que me apoyaron para poder aprender sobre el manejo de esta avispa y poder hacer los ensayos en laboratorio, y siempre me acompañaron. Y también a los proyectos de INTA que pudieron financiar este trabajo. A Naví, mi compañera, que inclusive vino a ayudarme a montar los ensayos a campo, después en Navidad, con todo el calor que hacía. A Charlie de Borbón, taxónomo allá del INTA Mendoza, que también me aconsejó y me fue acompañando. A Luis Gómez, que me prestó su finca y cuya comprensión por los insectos, ya que él es criador de abejas reinas, facilitó mucho el trabajo con este parasitoide en su cultivo. A mis amigos Javier Char y Marcos, que también me ayudaron cuando lo necesité.
A Emilia, mi amiga, que también estuvo conmigo para ayudarme a conseguir los fondos para comprar lo que necesité para realizar la tesis en los proyectos de ICTA. A mis padres, que me apoyaron y permitieron que yo me formara. Y a mis hermanos, Ana, Guido, Carla y Andrés. Y principalmente a las universidades donde me pueden formar, que son la Universidad de Cuyo, y donde actualmente realicé mi doctorado, la Facultad de Ciencias Agrarias, y todo esto fue gracias a la Universidad Pública, gratuita, laica y de calidad. Bien. Comenzamos ahora con preguntas del jurado. ¿Quién quiere empezar? ¿O yo? Sí, nuestra colega. Bueno, doctor Aquino está primero. Vale, no sé si querés empezar vos. Dani, como quieran, ya ustedes, si me escuchan bien, yo porque tengo Aprovechemos por Se momentos te escucha. ¿Cómo? Que ingreses. Un momentito, Alejandro, voy a dejar de compartir. El tema es que acá no veo nada. Me tiene que desconectar. Está de control. Sí. Ahí estás. Perfecto. Ahora sí. Bien, Alejandro. Di mal, Sí. o lo habías ofrecido. Ahí te veo bien. ¿Se escucha? Sí. Sí, se escucha. Bueno, comienzo. ¿Quieren que comience? ¿Era Sí. la idea? Como que no tengo buen retorno, ¿puede ser? Es un poco más lento, sí. Ok, perfecto. Bruno, ¿me escuchas bien? Te escucho bien. Bueno, eso es lo importante. La verdad que para lo que voy a decir, la verdad que el resto me escuche no hay ningún problema. Bruno, nada, en primer lugar, felicitarte por la presentación. La verdad que me gustó. Una presentación muy ordenada, pausada. Creo que mostró esta relevancia que tiene, esta relevancia socioambiental o socioproductiva, si se quiere, local y regional que presentaste en la tesis. Es una tesis original. Creo que la gran mayoría de las sugerencias ya las hice a través de la corrección inicial. Te agradezco por haber tomado gran parte de esas modificaciones, de esas sugerencias. Creo que, bueno, fui un poco ambicioso en esa parte de los volátiles y en verdad quería aclarar un poco eso, pero creo que yo no sé si ustedes en la parte comportamental, el ensayo comportamental de atracción, o todavía están en ese estado. Estamos en la parte comportamental. Sí. Sí, todavía estaríamos en ese momento, ¿no? De detectar cuáles son los compuestos en particular y después probar los compuestos ya diluidos en un solvente. Eso todavía no hemos llegado ahí. Sí tenemos cromatógrafos, así que puede que en algún momento lo podamos realizar. Pero sí nos gustaría por ahí repetir los ensayos y tal vez poder detectar en estos cromatógrafos cuáles son los componentes. Pero bueno, las chicas que trabajan los cromatógrafos tampoco están muy, porque se usan para residuos de pesticidas y no están muy familiarizadas con este tipo de trabajos. Así que bueno, por ahí esa
la limitante. Sí, tal cual. No, resulta interesante porque muchas veces uno atribuye o indica que esos compuestos orgánicos volátiles, esos VOX, pertenecen a a una determinada fuente, digamos, ya sea una valla, una valla en buen estado, en mal estado, en fin, un montón de fuentes posibles como evaluaste, pero finalmente el que define qué productos llegan y si en verdad representan eso es el flujo con el cual uno trabaja, la temperatura con el cual uno trabaja en ese dispositivo y, y el tipo de filtro que uno utiliza. A veces uno dice que en verdad, no sé, en los resultados, que en este caso con Iosus es atraído hacia vallas verdes, por ejemplo, y sin embargo tal vez llega un 1% de esos volátiles de vallas verdes, ¿no? Porque obviamente probablemente con el flujo que uno utilice van a llegar los más pesados o los más livianos, o aquellos que tienen mayor afinidad por el carbón activado, ¿no? Bueno, en fin, hay un montón que a veces uno Claro, cuando para aclarar ahí, el carbón activado, digamos, filtra el aire previo al ingreso y no es que lo filtra después de pasar por el estímulo. Entonces, sí llegarían, no es que está filtrando lo que pase por el estímulo. Sí. Bueno, en fin, a lo que voy es cuando tomen los volátiles, que lo tomen obviamente con el mismo dispositivo, con todas las mismas condiciones, como para que quede definido por esas condiciones que probablemente sean muy diferentes a veces a las condiciones que surgen en las condiciones reales, digo, ¿no? Eso era una aclaración de que, bueno, estos ensayos comportamentales que estaban asociados. Me gustó mucho la idea de buscar esto de un principio, digamos, de ensayos comportamentales y que puedan correlacionarlo un poco con la actividad y con el control biológico, si se quiere, ¿no? Generalmente se utiliza estas dos herramientas de manera conjunta, tanto la ecología química, aunque esto no fue ecología química, sino un principio de ecología química, digamos. Pero la verdad que resultó interesante, como vos lo habías puesto después en la nota, como algo preliminar que puede servir para futuras investigaciones, ¿no? Claro. La verdad que interesante. Así que es interesante esta exploración que hiciste, Bruno. Nada, tengo unos comentarios, pero en el momento que seleccionaron a Goniosus, en base a algunos atributos, ¿no? Juntar un poco estas palabras de, bueno, estos atributos que yo seleccioné de Goniosus que hacen que sea un buen controlador, ¿no? O un potencial controlador biológico. Y después en los resultados veo que no. Ese contraste, ¿cómo lo viste, Bruno? Digo, ¿cuáles eran los resultados esperados a priori, ¿no? De una tesis? Uno dice, bueno, en base a estos atributos yo esperaría que, y en base a estos resultados que vos comentabas, que en algunos lados de alguna manera fue controlado, ¿no? O la historia de Goniosus en diferentes tipos de frutas, ¿no? O de cultivos. Bien. Sí, tal vez esperaría que hubiera tenido un mejor desempeño, ya siendo también uno de los principales parasitoides larvales, ¿no? De la polilla de la vid. Como que naturalmente los encuentra atacando la polilla y luego su desempeño no es tan bueno. Inclusive esta duda me llevó a probar con larvas silvestres para ver si era un efecto de la cría y vi que el comportamiento era lo mismo, la supervivencia no se modificaba. Eso no lo incluí en la tesis, pero sí hice esas pruebas porque me surgió la necesidad. Pero igualmente el enfoque de la tesis es con un control biológico aumentativo, en donde por ahí no nos interesa tanto lo que pase después de la liberación, digamos, si el parasitoide se va a multiplicar sobre los veros, sino si simplemente puede llegar y, digamos, frenar el desarrollo de la polilla para que después se multiplique. Entonces, por ese lado sigue siendo muy interesante y no lo incluí en la presentación. En realidad sí está en una diapositiva que no mostré, pero interesante para lo que son investigaciones futuras, ya que, como les mostraba el caso de Egipto, en
en larvas que atacaban brotes de olivo, allí se vio un efecto importante de lo que es el post-feeding. Entonces, al quedar pendiente de la evaluación del efecto predador del parasitoide por alimentarse de estados que no son aptos para disponer, podría estar ocasionando, digamos, un mayor control en ese momento. Entonces, puede ser ese el punto clave para ver si verdaderamente es un candidato. No sé si... Perdón. Perfecto, Ah, Bruno, perfecto, te escuché, sí, te escuché detenidamente. La verdad que me resultó interesante y en algún momento comentaste esto nada, tuve interés por ver las larvas silvestres, ¿no? Digo, ¿cómo? que tuviste interés en ver esto de las larvas silvestres. Un poco en estado, un poco viene una pregunta que muchas veces cuando uno trabaja con ensayo de comportamiento, cuando utiliza medios de cría artificiales, ¿no? Diferentes tipos de medios artificiales que no tienen, digamos, los compuestos del cual del cual se alimentaría naturalmente, ¿no? A veces está bastante cuestionado, no en estos aspectos, sino en aspectos generales, digamos. Esto de, bueno, ver qué pasa con estos volátiles o este comportamiento, digamos, cuando el bicho se alimenta realmente de la fuente en la cual yo lo estoy estudiando, ¿no? Así que tuviste ese interés y estuviste explorando algo, comentaste. Claro, la parte del desempeño reproductivo. Pero lo que se realizó con el olfatómetro fue sobre racimos, ¿no? Sobre racimos con daño natural producido, ya que se dejaba a las larvas 3 días alimentarse de esos racimos. Eran larvas de cría, sí, pero se dejaban, digamos, tiempo suficiente como para que generaran ese daño similar al que se observa en campo. Sí, perdón, Bruno, yo no te aclaré bien. Me refería sobre los medios que se crió cada uno de los hospederos, ¿no? El cual Ajá. Lobesia, Asidia y Plodia, ¿no? El ensayo de preferencia. Claro, a eso. Claro, tanto Carpocatza como Lobesia eran criados en dietas artificiales y Plodia sobre polen. Bien. Así Bruno, que sí. nada, es la última preguntita. Habías comentado que Meeting Disruption estaban utilizando mucho la técnica de confusión sexual, casi en 70.000 hectáreas, ¿no? Sí, Esa efectividad, bueno, en verdad lo que te quería preguntar es si pensabas, digo, considerando esta magnitud y considerando que es una técnica de alguna manera no sé si llamarlo de bajo impacto, sí, podría ser de bajo impacto ambiental, si tenías pensado evaluarlo conjuntamente, digamos, estos olores, ¿no? Esto que genera ahí en el ambiente, si tenías pensado también hacerlo de manera conjunta para ver si bueno, sucede algo. no me explayé en la metodología ahí, pero el ensayo en semicampo fue realizado en una parcela donde se realizaba esta técnica, se utilizaba técnica de confusión sexual, y los viñedos donde se colectó el material también estaban bajo la técnica de confusión sexual. Pero sí, la idea sería después de hacer las evaluaciones en conjunto, como se hizo en Alto Valle también, donde a lo largo de varias campañas finalmente pudieron realizar el manejo únicamente con eso, con la técnica de confusión sexual y la liberación del enemigo natural, y obtuvieron buenos resultados. Así que sí, la idea es que sean herramientas complementarias y que se puedan evaluar en su conjunto. Utiliza. ¿Se escucha? Perdón, Bruno. Sí, ahí se escucha. Capaz que en futuras investigaciones, en algún postdoc o en algún ingreso a carrera o capaz que puedas agregarle estos compuestos que se encuentran en el ambiente en la parte de ensayo comportamental que ya hiciste, ¿no? Para ver si solapa uno de estos compuestos. Claro. Probablemente pueda acercar un poco más a una información de utilidad. Sí, Bueno, Bruno,
Nada, la verdad que te felicito por la escritura, la verdad que estuvo interesante leerla, la exposición mejor aún, así que las respuestas también. Quiero felicitar también a los... ¿Se cortó? Así. Parece que se corta. Sí. Bueno, muchas gracias, doctor Lucía. Doctor Aquino. Bueno, también felicitarte. Bueno, la verdad que, así que es importante, siempre trabajaste mucho, nos emociona bastante, sé lo que haces allá en el ITA, es un tremendo laburo. Lo único por ahí, lo que decía recién el coffee, ¿qué efecto tiene? ¿Logra mandarlo? ¿Le gusta de alguna manera? ¿Qué le afecta a la larga? Mira, en ensayos preliminares del laboratorio se ofreció, digamos, larva 1. ¿Cómo? Por la diferencia de tamaño que tiene con eso. Claro, es mucho más grande que estadios más pequeños de la Eslovesia, Sí. O similar a lo que sería un estadio larval 4 por ahí. Pero sí, atacaba, digamos, a las larvas, esto confinado en un recipiente, las mataba, se alimentaba, pero no imponía luego, evidentemente porque el tamaño era muy pequeño. Esto hasta larva 3. Larva 4 sí o impone. Entonces, bueno, interesante ver si en campo, condiciones en el campo puede comportarse igual, o tal vez una evaluación previa en lo que sería una arena más grande con racimo. Si se le ofrecen, digamos, estadios más juveniles, en los primeros estadios de la plaga, sí realiza el hot feeding, ya que, por ejemplo, en otra uvetilio, como el Prorox, el mayor control lo realiza por este comportamiento, ya que parasita pupas y adultos de la broca del café, pero se alimenta de todos los estadios maduros que conviven junto con los adultos de las pupas dentro de las bayas del café. Entonces puede ser que también Poniosus tenga un comportamiento similar. Sí, por muchos de los parasitoides también a veces se comportan más como depredadores, son más importantes como depredadores que como parasitoides, sí, por ahí también. Va a haber ese comportamiento, bueno, también positivo y no aislado de lo que es la posición de sí. Claro. Bueno. Nada, eso, por el lado de omega 3 y después, siempre a mí lo que me interesa más por la parte de huevos, que vos nos contaste algo más, no sé qué más programas. Únicamente tricograma, hasta ahora. Fue un hallazgo casual. Sí hemos encontrado, obviamente, varias especies de tricogramátidos y ahora estamos empezando a colocar trampas centinela con huevos para ver qué otras especies hay, tanto de huevo de Loesia como de Citotroga. Bueno, por mí nada más, muchas gracias a los lectores, y a los padres también. Solo eso. Gracias. Muchas gracias. Bueno, doctor Sof. Bueno, excelente trabajo, sumo a todo lo que dijeron mis colegas acá. Sí, la tesis, el manuscrito está muy bien escrito, fue muy fácil de leer, se hizo muy ameno. Estuvo todo muy bien estructurado. Me gustó que todos los capítulos, todos los conceptos se iban explicados de lo más general a lo más particular. Lo que me parece que hace que cualquiera le resulte fácil leer el trabajo y entender qué es lo que me pasó a mí. Se notó la dedicación, ¿sí? Al trabajo, a la escritura del manuscrito, ¿sí? A veces no todas las tesis se notan, y claramente la dedicación de tus directores y felicitaciones, porque bueno, también ahí se nota el excelente trabajo que han hecho. La verdad, no han quedado cabos sueltos en ese sentido. Sí. Muchas preguntas de las que a medida que iba leyendo, se me iban surgiendo, se iban contestando a medida que iba avanzando a la lectura.
Y algunas que fueron quedando, bueno, las resolviste también con la presentación tuya, que fue muy clara, muy concisa, que te explicaste muy bien a los tiempos. Tengo algunas cositas puntuales, nada grave, más algunas dudas mías y algún comentario particular. Obviamente, como decía acá, mi colega, sí, el tema es muy relevante, sí, los resultados que tuviste también, hay muchos resultados originales, importantes, ¿no?, para seguir avanzando. En un punto, sí, tengo ya algunos comentarios con respecto a las cosas que estoy notando. Una de las conclusiones que llegan en los trabajos es que Lobesia botrana sí es un hospedador de baja calidad, ¿no?, para el parasitoide, en base a todo lo que observaste. En la zona donde estás trabajando, ¿habría algún hospedador que se considera de alta calidad o si es que existe o se puede considerar? Sí, se encuentra, por ejemplo, Tomelois ceratoniae, que está plagada de cultivo nogal principalmente, que es inclusive uno de los hospederos donde originalmente se halla el parasitoide cuando son muestreos en el 76 por esta gente de Estados Unidos. Y inclusive en la provincia de Mendoza hoy en día es el principal productor de nogal. De hecho, las consultadoras vienen por el lado del nogal también. Y sí, sería un hospedador muy propicio para Moniosus, ya que es un pirálido que originalmente se podría decir que es como un hospedador primario, junto con la Melois, pero bueno, es difícil determinar cuál es el hospedador primario en este parásito tan generalista. Y también hay presencia de Carbocaps en los cultivos, que se desarrolla también muy bien, digamos, tiene buena performance en cuanto a supervivencia y también tasas intrínseas de incremento. Y asimismo, el espinillo también es interesante, ya que es hospedador de Tomelois y sí podría ser una herramienta de tal vez control por conservación en cortinas forestales, una recomendación. De hecho, las bodegas no saben qué poner, los ganaderos no saben qué poner como cortina forestal que les beneficie o qué tipo de árboles podrían beneficiar a su cultivo. Entonces, por ese lado, sí. En relación a ahí, Sierra Cubanera, ahí te iba a relacionar un poco, bueno, resultados de los ensayos esos de preferencia con Claudia y con Silvia. Me surgió una duda, no sé si me puedo contestar. Tiene que ver también que en el Alto Valle están conociendo el parásito, porque entendí el parasitoide sobre Lobesia, en el semubio, ¿no? En el semubio lo producen sobre Galeria melonela. Ah, sobre la galería. Sí, que no es el hospedador, no es un hospedador natural, se encuentra en las colmenas. Digamos que Galeria, la polilla de la acera, digamos, se alimenta en marcos de colmenas de la acera. Es plaga apícola, pero no es que Goniosus se encuentre naturalmente atacando esta larva, que es un porte grande para el target, digamos, del parasitoide, y se cría sobre eso porque se obtienen más de 35 meses para Claro, por el rendimiento de... Claro, tiene un alto rendimiento para la cría. Y en base a los resultados, porque hay... Y bueno, observaste que Claudia prefiere Claudia sobre Silvia y sobre... Claro. Y bueno, Claudia... Podría llegar a usar, no sé cómo es el rendimiento sobre Claudia. Para el tamaño del hospedador está bien, y tal vez para el costo de producción podría ser interesante estudiar también como otra alternativa. El tema son los tiempos de manipuleo, por ahí una larga galería producís con un tercio del tiempo de manipuleo la misma cantidad, entonces tal vez la limitante de mano de obra podría ser otro factor a ensayar, pero más que nada se usó
Plodia porque es un hospedero alternativo que yo uso actualmente para criar a los parasitoides y posee un peso muy similar a las larvas un peso y tamaño a las larvas de Lobesia. Entonces era como ofrecer otro hospedero que tiene las mismas características de peso y tamaño para ver cuál prefería, pero diferían taxonómicamente, digamos. Virálido y el otro era un Toptricid. Y Carrocata se probó porque es donde actualmente se está utilizando para su control y puede convivir a veces en los viñedos también con. Lo que me quedó volviendo al punto anterior, lo de la baja calidad, que no sé si eso está discutido en el momento, pero se sabe por qué podría ser de baja, tienen alguna, suponer por qué puede ser que sea de baja calidad, que se lo veía como hospedero. ¿Por qué no la supervivencia es menor? ¿O sería Claro, ¿por qué porque vos decís que se considera de baja calidad para el parasitoide? Claro, cuando hablo de baja calidad, por ahí como el conjunto principalmente lo que es la proporción sexual, donde evidentemente está colocando mucho más huevos machos, porque la hembra decide poner más huevos machos en esas camadas, lo cual es extraño para la especie. Entonces, esa baja proporción sexual probablemente es porque la hembra sabe que su descendencia va a morir en mayor parte. Bueno, la supervivencia, evidentemente. El mecanismo por el cual se mueren las larvas no se sabe y por ahí hemos estado conjeturando con Gabriela que puede ser, digamos, el espesor de la cutícula, que tal vez no puede, digamos, aprenderte bien cuando nace la larva y por eso no desarrolla, o tal vez un contenido excepcional, pero bueno, no sabemos que hay camas que por ahí llega al 100% de supervivencia y otras que no. No sé si como huevos o como la verdad que no sabemos por qué motivos se mueren las larvas. Bueno, esa era otra pero no sé si va ahí. También destacaste el 25% de supervivencia, ¿no? No sé si se relaciona con esto. El 25% de supervivencia que destacaste, la supervivencia de huevo adulto. Sí. Una de las preguntas era por qué, si saben por qué, en comparación con otros insectos, era significativamente menor la supervivencia. No. Como te decía, sabemos el motivo, pero bueno, el momento del larval es donde se mueren, nace el huevo y muchas veces no prospera o la larva aumenta un poquito su tamaño y se muere. Sí, bueno, pues eso, pero como este proyecto no lo vamos a decir acá, pero en un par de pasajes de la tesis citas una cita de Van Lenter de 2020 que habla de lo cita como que debido a que la aplicación del control biológico clásico se ha visto disminuida debido a la implementación del protocolo de Nagoya. Lo destacan como una dificultad, pero bueno, yo ahí medio que difiero con eso, aparte, por ahí no nada para discutirlo ahora, porque bueno, queda claro cuando mostraste ahí y lo contás también, un poco la historia de cómo se descubre el parasitoide, que lo descubren los norteamericanos, lo llevan, lo proliferan, lo multiplican y después lo comercializan. Un recurso genético que por ahí, bueno, no es nativo de hecho, pero bueno, yo no lo veo como un problema la implementación del protocolo de Nagoya. Sí, puede ser engorroso, cada vez se está facilitando más, pero es una cuestión de que hay que dedicarse sí, para proteger nuestros recursos genéticos que, bueno, es importante. Más allá de eso, otra cosa que esto más por y que hay una especialidad, en un momento habrá de la introducción, que los ensayos
dice que los ensayos laboratorios con BT produce cierta mortalidad de huevos y cita Herrera 2019. Yo no sé si eso estaba citado así en la cita o es por ahí que una mala interpretación, pero por ahí que sepas que Bacillus thuringiensis no actúa sobre los huevos y adultos de los insectos. Sí, te voy a dar una cuestión porque a veces se confunden. Hay cepas de Bacillus thuringiensis que producen una toxina que se llama beta-exotoxina, que no es específica, y las cepas que siguen esas toxinas tienen efectos sobre huevos, pero es algo no específico, incluso afecta a mamíferos, y las cepas que producen esos metabolitos no están permitidas para su incorporación en bioinsecticidas. Entonces, digo, como vos estás en el tema de cultura biológica y vos seguramente seguir trabajando, no me gustaría que te quedes con el concepto de que Bacillus thuringiensis afecta a huevos. Sí, nada más. No, sí. Fue un resultado que tuvo María Eugenia Herrera en su tesis de maestría que hizo en esta universidad, esta facultad. Y fue un resultado llamativo que probablemente haya sido porque era una formulación comercial, tal vez haya sido algún componente de esa formulación distinto al BT, el que haya causado esa mortalidad, pero no era un resultado esperado para nada, ¿no? Que causara mortalidad de huevos, pero por el protocolo todos se sometían los huevos, larvas y pupas. La verdad que no se sabe qué se le ponían a este producto comercial. Por eso la ese producto y algún efecto sobre el pero bueno. Sí, tanto a nivel intestinal. En otro pasaje hablaste de que quedó la duda, bueno, que no referís que no entendí cuando te referís que sí que el parasitoide, que el control por el parasitoide no puede resultar exitoso en cuanto al potencial perjuicio al epidiometro no blanco. Puede haber un impacto en algunos insectos que sean benéficos, que están en ese ecosistema donde está trabajando. O sea, puede tener. Sí, no me acuerdo bien dónde estaba esta parte, pero. No me acuerdo si te lo habla de, digamos, de los objetivos no blancos, los daños, los organismos no blancos. Sí, la discusión general del capítulo 5. Ajá. Sí, de hecho, en el caso de que se quiera implementar una liberación aumentativa, estaría bueno evaluar. El tema es que lepidópteros son microlepidópteros que estén estudiados en la provincia, que se conozcan, para evaluar, digamos, y conseguir, digamos, esa es la dificultad. El daño colateral, las mariposas no están causando ningún perjuicio a los cultivos y sigue parte del patrimonio, digamos, de la provincia de fauna. Sin embargo, el parasitoide se encuentra, inclusive uno de los muestreos sobre espinillo, era en el medio del monte, había cultivos cerca, había un carillal alrededor, entonces se encontrará atacando, pero bueno, cuando uno lo libera en grandes cantidades, para ver ese impacto sí estaría bueno poder obtener estos individuos y hacer ensayos, inclusive estos ensayos de referencia, más allá que son bastante artificiales, pero bueno, sería un principio de algo fácil de implementar, más allá de que por ahí traer, digamos, inclusive los predadores del fitófago y todo, pero sí, digamos, me daría más tranquilidad poder hacer el tema que se conoce la fauna y si es posible obtener individuos para hacerlo. Y ahí habría que hacer un balance de costo-beneficio, como se hace en la historia, es decir, bueno, tal vez los beneficios son mayores porque no estoy aplicando metoxi penocide por todos lados, todo que acepta el epidóptero exclusivamente, y lo reemplazo por esto. Pero bueno, hay que hacer un balance para mí y si es posible hacer esas pruebas
en pitófagos no objetivos. Organismos objetivos. Bueno, y como te comentaba, ya para ir terminando, vi que muchos de los bueno, comenzaste porque vi tu tesis en 2017 o por ahí, cuando salió la beca, muchos de los estudios fueron organizados sobre pandemia, por ahí quería que me cuentes cómo fue la experiencia. Si bien por ahí no era lo mismo la pandemia, capaz que no ha sido lo mismo vivida como se vivió en La Plata o en Buenos Aires, donde yo vivo, pero no fue seguramente algo fuera de lo común y si en algún punto se te complicó o el acceso a realizar los experimentos. Bueno, sí, justamente en una de las temporadas de campo de ese año no pude realizar la liberación de la primera generación de plagas en mi campo debido a dificultades para poder obtener el material. Se enviaba de centro de multiplicación, porque todos los ensayos se realizaban con ese pie de cría, con el que venía de Alto Valle. Entonces, para mantener siempre el mismo tipo de la misma cepa, por decirlo de una forma, de parasitoide. Y sí, no pude realizar esa liberación, pero bueno, no tuve inconvenientes para movilizarme porque tenía un permiso, porque llevaba alimentos merenderos y cosas así, entonces tenía un permiso por otro lado, y además de como bioterista también tenía un permiso, entonces me podía movilizar, pero sí me afectó en que no pude obtener el material para realizar en ese momento. De hecho, me hicieron 3, 4 envíos que tuvimos problemas y nunca llegaban, y no llegué a tiempo para esa liberación que falta, digamos, de la última temporada, la primera liberación en floración. Que me afectó ahí. Bueno, y lo último, sí, más allá de los resultados que son muy interesantes, como decir que no es capaz de controlar magistralmente, pero dejas, obviamente, claramente deja base para continuar estudiando. Porque me dice. Perdón, es una persona. Está bien. Dejaste planteado también en la tesis como en el trabajo tareas a futuro por tu beca, supongo que vas a seguir trabajando en el INTA o eso empezaba también. Y es a futuro lo que tenés planeado, si no te continuas con parte de estas cosas que te planteado en la tesis o a futuro. Sí, ¿Va a continuar alguien? claro, yo he tratado de que alguien más lo agarre también, todavía no he podido. A este parasitoide en particular, por suerte sí está trabajando con otro cultural, como está Daniel con Tricograma. Pero sí, yo estoy contratado hasta diciembre, seguro que sigue trabajando en el INTA. Con esta beca de. No, era un contrato aparte, ya se terminó, de hecho trabajé 4 meses gratis en el INTA. Como financiada terminó el año pasado, así que sí, hace un año, bueno, casi un año que estoy contratado. Pero bueno, la idea es mientras esté contratado sin seguirlo, el tema es que no pude hacerme cargo por mi condición de contratado de líneas dentro de la actividad vitícola. Necesitas alguien que sea responsable para manejar los fondos. Entonces sería por fuera de la programática de INTA por ahora. Pero sí, la idea es, porque me quedan estas grandes incógnitas y poder seguir, digamos, trabajando en este insecto, esta avispa. Y mientras tanto, sí, estoy trabajando con otro equipo por conservación contra otros. Pensé que tenías que Pero bueno, no, la beca terminó y no hay postdoc, bueno, tal vez haya una postdoc, pero bueno, son un contrato. bueno, felicitaciones. Bueno, así. Bueno, muchas gracias a todos. Están presentes virtual y presencial, directoras y asesora académica. ¿Quieren hacer algún comentario? ¿Quieren pasar? Pasa acá. Bueno, La P también. sí, bueno.
Es una mañana de agradecimientos para mí. En primer lugar, bueno, a Bruno, a Liliana Sichón y a Violeta Becerra, que invitaron a participar y a acompañar a Bruno en la realización de esta tesis, a Cecilia Margaría, que nos acompañó como profesora consejera. Bueno, lo mejor para Bruno, no tengo nada más que excelentes palabras para él, una persona muy dedicada, curiosa, ustedes lo pudieron ver, bueno, el desarrollo de esta tesis, fueron todas ideas que le iban surgiendo a él y lo íbamos acompañando, así que, bueno, ojalá, ya sea que te dediques a la parte de las plagas de viñedos u otras plagas de interés para Mendoza y para el INTA, estoy segura que te vas a desempeñar muy bien, esto es una muestra de eso. Agradecer a los jurados también, acá a Diego, a Daniel y a Alejandro, por los comentarios que hicieron, todos buenísimos, que nos hacen volver a pensar algunas cosas, ¿no? Que uno ya las tenía como hechas, como hechos, así que bueno, nada más. Y bueno, agradecer también que ha venido desde Mendoza la familia, acompañar a la Facultad de Ciencias Agrarias. Bueno, eso, muy puro agradecimiento. Muy feliz. De mi parte, solamente decir, son esas tesis que fluyen desde un inicio, eso es por qué hay con qué. Las directoras acompañaron en todo momento, pero creo que fue un acompañamiento de esos lindos, fáciles, sin trabas. Bruno muestra que puede moverse lo más independientemente posible, o sea, este es un paso solamente que tenía que dar, porque ya está para volar solo. Entonces, felicitaciones a todos. Trabajo minucioso de ir destacando lo bueno y marcando lo que por ahí se puede explicar de otra manera, pero es cierto, se podía leer como un libro, un primer libro. Así que felicitaciones. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Sichón, que está Sí, disculpen, ando con problemas de internet, pero bueno, yo también, como Gaby, quería agradecerles a todos ustedes y felicitarlo a Bruno porque realmente realizó un muy buen trabajo, la exposición fue muy linda y bueno, y desearte suerte para tu próxima etapa profesional. Gracias, Liliana. Bueno, muchas gracias. Y ahora los invito a salir. Y si pueden venir para acá. Acá ya tenemos el acta de la abogada. ¿Quién la va a leer? Yo. Bien, perfecto. Entonces, el doctor Aquino va a leer el acta final, la resolución final de la defensa. En la ciudad de La Plata, el 29 de abril de 2024, a las 9 horas, se reúnen el doctor Aquino, el doctor Diego Sauca y el doctor Alejandro Lucía, presente por videoconferencia, miembros del jurado evaluador de la tesis doctoral del ingeniero agrónomo Bruno Marcucci, con la presidencia de la Secretaría de Posgrado y Capacitación a distancia de la doctora Fernanda Gaspari. El jurado procedió a la sustanciación de la defensa oral y pública de la tesis titulada Evaluación del parasitoide nativo Guaianus fleckneri, Hymenoptera betylide, para el control biológico aumentativo de la polilla de la vid Lobesia botana, la Hymenoptera tortricide, realizada con la dirección de la doctora María Gabriela Luna y la codirección de la doctora Liliana Sichón, y como asesora académica la doctora Cecilia Margaría. La presentación y exposición de la presente tesis ha sido muy clara y se ha ajustado a los tiempos establecidos. En esta se abarcaron los contenidos detallados y abordados en el trabajo de tesis, poniendo en evidencia la gran diversidad de técnicas de labor y campo implementadas. El tesista respondió satisfactoriamente a todas las preguntas realizadas por el jurado, manifestando un dominio amplio del tema trabajado. Por ello, de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 del reglamento de la carrera de doctorado de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata, se propone la calificación de sobresaliente 10. Felicitaciones, Bruno.
Bueno. Gracias. Bueno, para cerrar la sesión y agradecerle a Alejandro que está del otro lado del jurado, muchas gracias a todos y felicitaciones, doctor. Muchas gracias. Gracias. Muy buena, Bruno. Bueno, acá Gracias. Acá tenemos gente que me está mirando y mandando saludos. Felicitaciones por todos lados. Bueno, directoras, asesoras. Gracias. Bueno, cerramos la sesión entonces. Gracias a todos, hasta luego. Chao, chao. Bueno, las felicitaciones. Gracias. No, todavía tenemos. Todavía está. Ahí va. Ojo que igual acá nos vemos, ¿no?